De parte del Observatorio de la Política Nacional, hemos publicado la última semana de marzo el informe La política en tiempo del coronavirus, que viene a servirnos como un marco general para comprender que esta emergencia nacional no llega en el vacío, llega presentando una vez un desgaste muy significativo del gobierno de la República ante la Asamblea Legislativa por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, y llega en un momento donde también las fracciones políticas ya se han mostrado con importantes divisiones a lo interno. Los más recientes, los casos de la diputada Zoila Bolio a lo interno del Partido de Integración Nacional y el caso del diputado Daniel Ulate en la fracción del Partido de Liberación Nacional. Esto nos permite hacer un recuento y un seguimiento a las tendencias que desde el observatorio hemos venido realizando los últimos años. Una vez acontecido el coronavirus en nuestra política nacional, en nuestro entorno político nacional, es importante destacar al menos 3 elementos. El primero es el cambio de dinámica tan abrupto que sucede a lo interno del Poder Legislativo, donde vemos un cambio de dinámica en términos de cómo se realizan las sesiones y sobre todo el acceso que tenemos a conocer las discusiones de fondo y los criterios encontrados de los actores políticos y grupos de presión. ¿Por qué? Porque los diputados y las diputadas están llegando únicamente a votar los proyectos de ley. Las discusiones a lo interno quedan en una plataforma web donde realizan videoconferencias para ponerse de acuerdo, y como ciudadanía nos perdemos esta discusión de fondo que puede tener implicaciones importantísimas en términos de consecuencias de mediano y largo plazo. Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una coproducción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Siempre el cierre de año es un buen momento para reflexionar sobre lo que ha sucedido, cuáles han sido los principales acontecimientos y cómo efectivamente, particularmente este año, la pandemia afectó a todo el mundo y a nuestro país en particular. Por eso queremos hablar hoy del 2020, un año para recordar. Y estamos haciendo un programa especial en el cual vamos a estar tratando de diferentes temas de manera más por bloque, con invitados e invitadas particulares, y vamos a estar viendo también productos audiovisuales que han sido producidos durante el año por el Centro de Investigación en Estudios Políticos y que están disponibles en las redes sociales de este centro. Ya vimos, de hecho, la primera cápsula, Voces Expertas, en que participa una de nuestras invitadas hace unos meses, hablando sobre la política en tiempos de coronavirus, porque en este bloque vamos a hablar de la política nacional, precisamente con Eugenia Aguirre y María José Cascante, ambas investigadoras del CIEP. Hola. Buenos días. Tal vez vamos a empezar con Eugenia. ¿Cuáles son, digamos, esos principales elementos que nos van a permitir comprender qué es lo que sucedió en el país a nivel político durante el año? Bueno, esa es una súper pregunta. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Voy a destacar algunos elementos rápidamente para luego ir ampliando la conversación. Claramente se trata de un año atípico que tiene un shock global que por supuesto nos incluye y que viene a cambiar las dinámicas que se estaban viviendo ya al inicio de lo que sería el segundo año ya completo de la administración Alvarado Quesada. Tenemos a la vez la serie de procesos políticos que normalmente se dan en un calendario, como por ejemplo el recambio en el directorio legislativo, el informe de labores de la presidencia y una serie de acontecimientos se dan en un nuevo contexto que pone ciertas limitaciones y condiciona ciertos resultados en términos de logro político. Tenemos al cierre de este 2020, y me gustaría referirme a eso, una ya oposición resquebrajada, la alianza legislativa que venía sosteniendo al gobierno de Alvarado Quesada y la aprobación de la agenda legislativa que estaba promoviendo, es una alianza que ya no cuenta con la solidez que tenía
al cierre de abril, por poner el corte ahí en el cierre del directorio legislativo. Y tenemos además otro elemento que tiene que ver con el agotamiento del discurso de la unidad nacional. Ya es un discurso en el que vemos que las autoridades políticas no insisten en posicionar el multipartidismo como una acción conjunta de gobierno de los distintos actores que coexisten en lo legislativo y en el ejecutivo, sino que ya ese ir y venir de mencionar este multipartidismo y esta gestión conjunta se agota también. Entonces estamos entrando en una fase, además, que va a estar caracterizada por el ser un año preelectoral y que va a empezar a condicionar esta nueva coyuntura las diferentes decisiones que se van a tomar, ¿verdad? Además sufrimos, no, en realidad no sufrimos, vivimos un periodo de alta conflictividad social a propósito de cuando nos trasladamos del centro del ojo del huracán de la pandemia hacia las finanzas públicas, y los actores al día de hoy todavía haciendo un esfuerzo por darle sentido sentido práctico, sentido de política pública y sentido de solución a este gran concepto que se está hablando desde el día 1 de esta administración, que es el concepto de la reactivación económica, que todo el mundo lo menciona, pero no nos ponemos de acuerdo en qué significa y qué sacrificios y qué implicaciones y quién gana y quién pierde al respecto. Entonces, definitivamente un año atípico, condicionado por la pandemia, pero ya saliendo de esta como el centro de la discusión, más enfocada ahora hacia el financiamiento del Estado, el financiamiento de lo público y a la expectativa del inicio de una campaña electoral que va a empezar a permear, por supuesto, las decisiones que se van tomando. Claro, y planteas algo, Eugenia, que me llama la atención con respecto a esta discusión sobre, ¿verdad? Que ya la oposición está bastante desgastada, el tema del sistema multipartidista, y en ese sentido, más bien, María José, en un sistema, digamos, multipartidista como el actual, ¿es posible identificar un operador político en este momento que permita, digamos, la generación de acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, viendo que en estos últimos días efectivamente no se logra, ¿verdad?, llegar a acuerdos? Y bueno, la última medida que hizo, digamos, el Poder Ejecutivo fue solamente dejar los proyectos que son de interés en la corriente legislativa. Bueno, yo concuerdo con Eugenia en que el discurso de unidad nacional estuvo muy presente los primeros años o la primera parte del gobierno de Carlos Alvarado, pero no creo que haya logrado mucho más que acuerdos muy puntuales, ¿verdad? Y creo que eso fue parte de ese discurso. Concentrarse en lo mínimo sin querer, digamos, tener realmente una posibilidad de un diálogo más amplio, y creo que los ejemplos de diálogo precisamente reflejan esto que sucedió. Esa unidad nacional o esa idea de unidad nacional estaba enfocado en lograr proyectos específicos, en lograr acuerdos mínimos y en ir avanzando, digamos, en una agenda muy puntual de gobierno, pero no estaba enfocado realmente en una unidad nacional. Eso era como muy demagógico, electoral. Y yo realmente nunca vi como esa iniciativa gubernamental de buscar esos diálogos más amplios. Creo que el esfuerzo que se hizo de diálogo nacional fue más bien inocente desde los sectores sociales en pensar que realmente con eso se iban a lograr movilizar discusiones más amplias sobre lo que ha faltado en los últimos años en la política nacional, que tiene que ver con la construcción de acuerdos país y la construcción de un rumbo colectivo que tal vez pueda estar enfrentado o pueda ir complementando, digamos, las perspectivas de las élites y que vaya a conversar mucho más con sectores amplios. Yo creo que eso se ve como un poco más desde lo inocente de lo que pueden ser algunos sectores sociales. Y en ese sentido, María José, precisamente, ¿qué es lo que está impidiendo generar estos acuerdos a más largo plazo como se lograban en el país, no sé, en el siglo XX, ¿verdad? Todavía hoy tenemos, ¿verdad? O las condiciones de nuestro país siguen, ¿verdad?, manteniéndose relativamente estables gracias a los resabios de esos grandes acuerdos país. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora no logramos generar esos acuerdos país. Yo considero que hay tanto condiciones sistémicas como coyunturales que van en ese sentido.
Las sistémicas es que tenemos las mismas reglas del juego del sistema bipartidista que no se han modificado para flexibilizarse a las necesidades de un sistema multipartidista, como bien decías, Marcela. Entonces tenemos actores nuevos, los actores, digamos, tradicionales de la política, pero tenemos prácticamente las mismas reglas del juego y los actores se han adaptado en diferentes medidas. Por ejemplo, electoralmente se han adaptado para ser actores muy enfocados en buscar votos en sectores específicos. Y eso es lo que sucede específicamente con, por ejemplo, el Partido Acción Ciudadana, que es un partido que está territorialmente enfocado en el Valle Central y sus propuestas también están territorialmente enfocadas en esos sectores y en esos apoyos políticos. Y eso ha generado un distanciamiento con los sectores periféricos, ¿verdad? Fronterizos y de las costas, que se vio claramente en la crisis que señalaba Eugenia, ¿verdad? O sea, y ese descontento viene desde que el PAC surgió, porque el PAC nunca realmente ha buscado ser un partido territorial, sino que ha sido un partido especializado en ganar elecciones a través, digamos, de acuerdos específicos con ciertos sectores de votos, ¿verdad? Y lo otro tiene que ver con que cada vez tenemos élites mucho más cerradas a escucharse a sí misma y precisamente por este distanciamiento que se hace entre los partidos y los territorios, pues abrirse a las diferencias de la población. Y yo creo que eso tiene que ver con esos egos de las élites políticas muy ligadas a élites económicas. Claro. Y Eugenia, siguiendo, digamos, como en la misma línea la generación, digamos, y la generación de acuerdos y la toma de decisiones, si uno se pone a ver los acontecimientos de los últimos meses que ya planteaste, ¿verdad? Se evidencian serios problemas no solo de representación política, que ya también María José lo tocó, sino también en la posibilidad de conciliar y equilibrar esos intereses de distintos grupos que, como bien planteaba María José, cada momento están más cerrados y que estas élites también políticas y económicas no lo están permitiendo. ¿Cómo es que está esto impactando la toma de decisiones y la legitimidad de nuestro sistema político? Porque afectan esa lógica. Por supuesto, y hay aquí un elemento central que me gustaría destacar, que tiene que ver con lo que María José hablaba como de lo ingenuo y lo inocente del tema del diálogo. Y es que al menos desde el Observatorio de la Política Nacional hemos insistido muchísimo en comprender que esta administración o demostrar que esta administración no ha sido o no ha estado caracterizada por entender el diálogo como un ejercicio dialógico real. Era un ejercicio donde no solo dialogamos, sino que negociamos y tomamos acuerdos que respetamos hasta el final. Recordemos que los primeros ejercicios de diálogo, fueron pseudo ejercicios de diálogo, uno virtual, del que todos los participantes se quejaron respecto a las posibilidades reales de incidir, claro. Y que generó al momento de la salida del gobierno de su propuesta con el Fondo Monetario Internacional un efecto boomerang, ¿verdad?, de no haber hecho un esfuerzo por conciliar con los sectores de manera auténtica. Y esto suma a esa llamada crisis de representación o a ese fallo, ese glitch que tenemos ahí, del que María José da cuentas, ¿verdad? Eso se ha vuelto característico y esto frente a un escenario además muy particular. Ahora yo hablaba del año preelectoral, pero es que además el año preelectoral, que va a ser el 2021, se nos va a traslapar con un periodo de 8 meses de sesiones extraordinarias en el Congreso. Eso quiere decir que por 8 meses el Ejecutivo va a decidir qué se discute y qué no se discute. Esto definitivamente es una oportunidad que yo considero que cualquier gobierno se desearía. El tema es cómo transformamos esa oportunidad en llevar esos acuerdos de diálogo que se tejieron a lo interno con los sectores más recientemente a propuestas legislativas reales que vayan a encontrar eco en esta Asamblea Legislativa tan fragmentada y claro, que no es que está solo más fragmentada, sino que está más fragmentada públicamente. Ya no es una discusión en la casa lo que hay, sino que es una discusión en el barrio de más amplio alcance, ¿verdad? Entonces, esos elementos suman y creo que no hay que perderles la vista respecto a la posibilidad de ir concretando estos acuerdos de diálogo. Claro, y en ese sentido, María José, tenemos descontento, desconfianza ciudadana, lo que se ha llamado democracia de las calles, que Eugenia también lo planteaba como al inicio.
partidos políticos, liderazgos desgastados, mesas de diálogo que son más bien simbólicas, como ya lo planteaban ambos. Con esos escenarios bastante pesimistas, ¿cuáles son, digamos, las expectativas para el 2021 de un año, digamos, claramente marcado por aires preelectorales? Bueno, creo que también a eso hay que sumarle la crisis claro, económica en la que vamos a continuar y probablemente se va a profundizar. La crisis social, que también yo creo que va a tener consecuencias impensables en temas de salud mental, de desgaste, del cuidado, de sobrecarga para las mujeres, de empobrecimiento de los sectores más amplios de la población. Y claramente pues la crisis política, que eso no ha cambiado, ¿verdad? Creo que más bien esta situación nos va a llevar otra vez al límite en cuestiones de crisis política también. Lo que hemos visto desde las encuestas del CIEP y de algunas otras investigaciones es el tema de la creciente intolerancia política. Sí. Y eso precisamente tiene que ver con ese surgimiento o esa posibilidad de surgimientos de líderes populistas radicales que aglutinen a sectores de la población ampliamente descontentos con los partidos tradicionales y con los liderazgos actuales, y esa forma de liderar no creo que sea exclusiva de Carlos Alvarado, pero sí creo que en general de las élites políticas, espaldas a la ciudadanía y sin apertura a escuchar a la ciudadanía y a buscar soluciones a los problemas amplios, no solo, digamos, de esos sectores económicos fuertes que claramente se ven en crisis en momentos de crisis económica y de pandemia y pospandemia, pero de la gente que no tiene cómo sobrevivir, ¿verdad? Claro. Y en ese sentido, o momentos coyunturales que hemos vivido donde se han buscado hacer específicamente políticas sociales de apoyo, no se han buscado las formas de que realmente eso sea algo sostenido a largo plazo o que vaya a favor, digamos, de una reforma del Estado en esa dimensión y en ese sentido. Claro. Entonces probablemente vayamos a enfrentarnos a una carrera electoral muy populista en ese sentido. Muchas promesas y muy poca ruta real de cómo solucionarlos. Claro, por eso es tan importante que seamos muy responsables ahora en esta campaña electoral sobre qué es lo que están planteando, si es algo realmente solo para endulzarnos el oído o si efectivamente tienen propuestas para que este país salga de esta crisis económica, política, social, que evidentemente está exacerbando la pandemia. Muchísimas gracias, Eugenia y María José, por estar acá en Sobre la Mesa. Evidentemente era para hacer un programa completo, tenemos muchísimas cosas todavía que decir, pero bueno, para hacer por lo menos una síntesis de un año para recordar, nos pareció muy importante contar con la presencia de ustedes dos. Muchísimas gracias y les esperamos en algún otro programa, por supuesto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. En términos generales, este proyecto busca entender cómo es que se ha ido construyendo este imaginario de Costa Rica como un país de energías limpias en el escenario internacional, ¿verdad? Sobre todo a partir de la última década. Entonces, en este video me voy a referir de manera muy breve a algunos de los hallazgos que han ido apareciendo a lo largo de esta investigación. En primer lugar, que este imaginario de las energías limpias, en particular en el caso costarricense, se configura en un contexto de gobernanza mundial del cambio climático y el esquema dominante de gobernanza del cambio climático concibe y representa el cambio climático como una problemática casi que exclusivamente de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces hay una perspectiva que algunos autores han denominado como un reduccionismo de carbono, que prácticamente reduce toda la complejidad de esta problemática a una única variable. Entonces es en este marco, en este contexto, que en los últimos años, en particular a partir del Acuerdo de París en 2015,
ha ganado mucha fuerza esta idea de la descarbonización, que justamente responde a esa visión del cambio climático centrada en el carbono. Entonces, en este contexto, Costa Rica ha ganado notable visibilidad y prestigio a nivel internacional, en primer lugar, por el hecho de contar con una matriz de generación eléctrica basada mayoritariamente en energías renovables, mal llamadas limpias, ¿verdad? Porque el hecho de que sean renovables no quiere decir de que no tengan un impacto. Veíamos a Alberto Gutiérrez en otra cápsula de Voces Expertas hablando sobre Costa Rica, su imagen y sus contradicciones ambientales. En ese sentido, digamos, hemos invitado a Tania Rodríguez, también investigadora del CIEP, para referirnos precisamente a la política, el medio ambiente y las diversas problemáticas e impactos ambientales que persisten y aumentan no solo en Costa Rica, sino en Latinoamérica. Aquí se plantea, digamos, la necesidad de reflexionar no solo sobre la multidimensionalidad de estos fenómenos, sino también sobre visibilizar esa dimensión política de la ecología y el ambiente. En ese sentido, digamos, desde el CIEP, Tania, ¿qué temas de ecología política como un campo interdisciplinar se están abordando? Bueno, el CIEP tiene, buenos días o buenas tardes. Nada más quería comentarles que el CIEP tiene un programa bastante interesante que se llama NAIPE, que es Naturaleza y Poder. En ese sentido, es un programa bastante diverso. Tenemos personas que trabajan temas ligados como ya vieron, Alberto trabaja temas de redes hidroeléctricas, otros trabajamos temas más ligados a la agricultura, otros también trabajan temas ligados a los monocultivos. En mi caso particular, yo he venido desarrollando en los últimos años una línea de investigación que es alrededor de la agricultura y sobre todo alrededor de los monocultivos, utilizando herramientas de ecología política, y recientemente junto con Alonso Ramírez tenemos un proyecto que se llama Mitos y Realidades del Cacao Orgánico en Costa Rica, especialmente en el territorio de Talamanca. En ese sentido, digamos, es importante, y yo creo, explicar cómo se relaciona el poder, la economía y la cultura, ¿verdad? Cómo se da esa interrelación con la sociedad y esta con la naturaleza, porque muchas veces pensamos que los temas de naturaleza son, ¿verdad?, o están por un lado, ¿verdad?, y todo lo que hablabas ahora de ecología política, y otra cosa es la política y la toma de decisiones. Bueno, nosotros siempre hemos planteado que como se hace uso de la naturaleza o se apropia de la naturaleza, es una forma de expresar un modelo de desarrollo, y sobre todo alrededor de los usos que se hacen de la naturaleza se expresan un conjunto de relaciones de poder muy diversas y a diferentes escalas. Entonces, creo que no pueden analizarse de forma desligada. La corriente de ecología política, que es la que hemos venido desarrollando, plantea esa relación y nos interesa no solamente cómo se ponen en práctica la relación de poder más evidentes, es decir, cómo se pone en práctica la apropiación del territorio, el desposeer a las comunidades de la naturaleza de la que conviven, pero también una imposición de cómo se entiende lo natural o cómo se entiende la naturaleza. Nuestro proyecto ha sido muy interesante porque, como bien es sabido, el cacao es un cultivo que fue categorizado como patrimonio natural aquí en Costa Rica. Sin embargo, es un cultivo que efectivamente alrededor de él se han puesto en práctica un conjunto de lógicas de poder muy importantes, especialmente sobre comunidades como las comunidades indígenas. Se les han enseñado cómo se debe cultivar, ¿verdad?, cómo se debe pensar ese cultivo. Y han tratado de comunidades que ven este cultivo como una lógica más tradicional o más ligada a un montón de rituales y ceremonias propias de su cultura, cómo tienen que incorporar ese cultivo en una lógica mercantil, ¿verdad?, incorporarlo en el mercado. Eso es una forma de poder, ¿verdad? Claro. Y bueno, entonces por eso creo que desde la ciencia política y desde muchas disciplinas es necesario entender cómo eso se pone en práctica. En un año como este, que por eso le hemos puesto al programa Un Año para Recordar, ¿cuáles, digamos, han sido estos principales conflictos ambientales que se han profundizado, que ustedes han identificado, y cómo la pandemia también ha tenido un impacto sobre estos? ¿Cuáles podríamos decir que se han visto como directamente afectados? Bueno,
Yo diría que los que habían antes se mantienen y se profundizan, solo que creo que la pandemia ha revelado o ha visibilizado cosas que nosotros veníamos trabajando y denunciando desde hacía mucho tiempo. Investigadores como Andrés León, como yo, los compañeros de kioscos socioambientales tenían años de estar denunciando, por ejemplo, las malas condiciones laborales, el impacto ambiental que tenían las empresas piñeras en la zona norte y en Buenos Aires, en este país. Y ha sido muy interesante ver cómo la Nación por primera vez puso en relieve esta situación a raíz de la pandemia, porque se vieron como focos de contagio. Sin embargo, esas condiciones laborales han estado antes y después. Yo veo como una oportunidad, sonará terrible lo que voy a decir, pero una oportunidad la pandemia porque enfocó algo y hizo público algo que hace mucho tiempo existe y que implica, ¿verdad?, que podemos verlo como una oportunidad para replantearnos el modelo de desarrollo que tenemos y la forma como hacemos uso de la naturaleza y también explotamos tanto a trabajadores como costarricenses como a trabajadores nicaragüenses en condición de migración irregular. Claro, no, yo no creo que sea algo terrible, siempre se plantean que es a partir de las crisis que se generan oportunidades de cambio y que se pueden hacer cosas muchísimo mejores para mejorar, bueno, valga la redundancia, las condiciones de las personas y de la sociedad. Y en ese marco también la desigualdad, que es algo que ha salido mucho precisamente en pandemia, de quédate en casa, pero que efectivamente no significa lo mismo para todas las personas. Algunas personas se pueden quedar en casa, otras no. En el caso de todo lo que fue el monocultivo de la piña, quedó clarísimo que toda esa población no se podía quedar en casa y que las condiciones de desigualdad eran muy altas. ¿Cómo es que esta desigualdad tiene un impacto, digamos, en esta relación asimétrica entre, digamos, la sociedad o sociedades y naturaleza? ¿Cómo impacta en las políticas públicas socioambientales? Bueno, es que yo creo que a ver, es muy complicado porque la desigualdad, digamos, los territorios que hemos estado estudiando, que son territorios marcados por lógicas extractivas, parten de una ventaja, ¿verdad? Parten de una ventaja que es que esos territorios tienen mano de obra barata. Claro. La piña no sería efectiva ni seríamos el primer exportador de piña del mundo, como lo somos ahora, si no hubieran costos tan bajos. Uh-huh. Pero eso es algo falso que hay que analizar porque costos bajos de producción, pero costos muy altos del punto de vista ambiental. Y aquí tenemos lo que nosotros llamamos conflictos ecológicos distributivos, siguiendo un concepto de Martínez Alier, que tiene que ver que hay que replantear, porque al fin de cuentas los beneficios se van con estas lógicas extractivas, ¿verdad? Todos esos beneficios se van, se quedan en la empresa, en las personas que lo exportan y sobre todo en los supermercados que lo venden, y los costos reales, ambientales, de salud, se quedan a escala local y nacional. Entonces, estamos convirtiendo beneficios privados, ¿verdad? Beneficios privados y costos públicos que estamos pagando todos. Entonces, si analizamos de una perspectiva política, de política económica, ¿verdad? A escala más micro, podemos llegar a la conclusión de que no son actividades rentables y que el discurso de generar empleo, que ha sido el más importante, claro, o el que más se ha desarrollado, pero de otra alternativa, esto genera empleo. Habría que valorar si ese tipo de empleo que se genera efectivamente genera beneficios, porque a mi parecer y los resultados que nos hemos podido encontrar, es que es un trabajo mal pagado que genera una exposición a productos agroquímicos, a jornadas laborales de más de 12 horas bajo el sol. Sí. Y lo que implica eso realmente son costos para el Estado después, para esas personas. Las personas entrevistadas hacían uso de un término que me parece importante valorar, que es el trabajo que se da en ese tipo de territorios, es trabajo esclavo. Es lo que se llama ahora la nueva esclavitud. No, muchísimas gracias, Tania, por haber participado acá en Sobre la Mesa, por lo menos en este bloque que queríamos revelar, ¿verdad?, este tipo de cosas. Y bueno, así como terminamos hablando precisamente de desigualdad y en alguna medida de las nuevas formas de esclavitud, vamos a ver un extracto de Mónica González de la Mesa Nacional Indígena con un podcast sobre desigualdades en el cual participa el CIEP, que se llama El Zapato Aprieta.
¿Qué nos da esperanza? Pues continuar y teniendo nuestra diversidad, teniendo nuestros bosques, teniendo nuestras fuentes de agua, tener nuestras familias con nosotros, tener nuestros conocimientos, realizar nuestras prácticas tradicionales y culturales. Eso nos da esperanza. Yo creo que estar con la familia uno lo llena mucho y poder también como llenarse de esa historia que muchas veces pues ya no las contamos por el estilo de vida de nuestras diferentes familias y entonces sentarnos a reflexionar. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el año 2020, que le pusimos un año para recordar precisamente por todo lo que ha sucedido. Y bueno, vamos a iniciar un nuevo bloque temático para hablar sobre otras áreas de trabajo del CIEP y tal vez una de las más reconocidas y que las que puede ser que más conozcan, que son los estudios de opinión pública. Por eso hemos invitado a los investigadores Jesús Guzmán y Juan Pablo Sáenz. Muchas gracias. Tal vez podemos empezar, Jesús, ya que iniciaste. ¿Qué nos dicen, digamos, los estudios de nuestra democracia y de nuestra cultura política? Que por eso es que se hacen estos estudios, además. Claro, uno de nuestros principales objetivos como equipo de investigación es precisamente medir de forma continua y constante ese apego y ese apoyo a la democracia que tienen las personas y ese apego a los valores democráticos que tiene la ciudadanía costarricense y que en este año, que ha sido tan particular en muchos temas, se vuelve fundamental poder aproximarnos a ese sentimiento y a ese apego que tienen las personas hacia la democracia y hacia normas, por así decirlo, de convivencia democrática. Y este año, en particular, que tenemos una crisis sanitaria, que ha devenido una crisis económica y que ahora, ya hacia final del año, estamos viendo que ya empiezan los fuegos electorales y que podría devenir en una profundización de estas tensiones sociales, hemos podido ver que el apoyo a la democracia, por lo menos ese apoyo al sistema democrático como tal, se mantiene bastante estable y con valores bastante altos, donde incluso al inicio de la pandemia, en la primera medición que hicimos por allá del mes de abril, el apoyo a la democracia creció. Teníamos en Costa Rica que esta medición se viene haciendo desde 1978, gracias a los estudios de la POP, y desde 1998 veníamos como con una franca, no caída, pero como que hubo un descenso, ¿no?, que se traía históricamente, pero se mantuvo constante alrededor del 60, desde un puntaje 60. Y en marzo y abril repuntó hasta aproximadamente un 78 por ahí, el apoyo a la democracia. Pero luego ya en los meses de agosto y de noviembre volvimos a ese histórico de los últimos 20 años, en que el apoyo a la democracia en Costa Rica ronda aproximadamente el 60-62, pero esto nos dice que ya es un valor bastante constante y bastante, por así decirlo, estructural, que va a requerir algún golpe abrupto para que tenga algún cambio, como pasó en la pandemia, que hizo que subiera, o para que baje tendría que cambiar algo de forma muy importante para que se dé ese cambio o esa disminución. Claro. Juan Pablo, luego de más de 25 estudios realizados, que ayer intenté contar cuántos eran, ¿cuáles serían, digamos, esos principales hallazgos que ustedes han encontrado, más allá de lo que ya planteaba Jesús con respecto al apoyo a la democracia? Sí, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, lo positivo de los estudios sociopolíticos de opinión del CIEP es que nos permiten tener datos en clave histórica. O sea, no es que hacemos mediciones cada cierto tiempo, nada más, o de forma aislada, sino que, como usted bien decía, tenemos una medición a lo largo de varios años. Y eso nos permite, como bien decía Jesús, rastrear algunos elementos de la cultura política y la opinión pública que son estructurales, que han estado ahí a lo largo del tiempo. Y ciertamente también destacar algunos elementos más coyunturales que responden a situaciones particulares, que puede ser un huracán, que puede ser
una crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Y por lo menos para hacer un análisis de estas cuestiones más estructurales, así como el apoyo a la democracia, también lo podemos ver con la valoración de las instituciones políticas, porque periódicamente medimos cuál es la opinión de las personas sobre algunos actores importantes y sobre las instituciones públicas más importantes del país. Y en este caso lo que vemos es que, haciendo una retrospectiva del año, vemos que efectivamente el efecto pandemia jugó también en esto, porque la medición de abril mejoró en cuanto a todas las instituciones y actores políticos, pero ya en los meses de agosto 2020 y noviembre del 2020, que fue nuestra última medición, vemos que las instituciones volvieron a ser valoradas como habían venido siendo valoradas en los últimos años. Entonces, sí, en síntesis uno podría resumir, como también citaba Jesús, que abril fue un momento particular, un momento coyuntural, donde a pesar de la crisis todo el mundo tuvo una valoración positiva de muchísimas cosas, de muchísimos fenómenos, incluyendo las instituciones. En esa clave estructural vemos que las mejor evaluadas del año y en la serie histórica terminan siendo las mismas, en las universidades, en particular la Universidad de Costa Rica, entre las mejores evaluadas, y se colocaron también como instituciones bien valoradas en términos comparativos aquellas instituciones del sector salud. Me refiero al Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, siendo aquellas peor evaluadas las que ya sabemos que es un rasgo estructural de la cultura política, como los partidos políticos, el gobierno y la Asamblea Legislativa, que sea como sea, siguen teniendo la mayor desconfianza por parte de la ciudadanía costarricense. Juan Pablo, ya que planteaste este tema con respecto a las instituciones, ¿cómo es que explican, verdad? Bueno, ya algo adelantaron estos estudios de opinión, que se diera un aumento, ¿verdad?, en la confianza del gobierno y en la valoración del presidente de la República, Carlos Alvarado, al inicio de la pandemia, y que en el último estudio, el de noviembre, se llegue a los niveles más bajos precisamente del respaldo popular, ¿verdad? Es como hubo un aumento, ¿verdad?, muy grande, y después una caída estrepitosa, por decirlo de alguna manera. Sí, yo hablaba del efecto pandemia, pero también hemos señalado que este ha sido un fenómeno de efecto túnel, en el sentido de que las personas empiezan a tener una mirada como si fuera un túnel, ¿verdad? O un embudo, como tenemos utensilios en nuestra casa, que todo pasa por un mismo punto. Y en ese momento de abril, todas las personas se enfocaron principalmente en la pandemia, en su temor e incertidumbre ante la situación de emergencia que estaba iniciándose en ese momento, y esa situación de miedo también generó alguna o bastante valoración positiva sobre las instituciones políticas. Quiere decir en ese momento que ante ese impasse social, económico, de la vida cotidiana y también de la salud que estábamos viviendo, las personas depositaron mucha confianza en aquellas instituciones políticas llamadas a responder a sus demandas sociales y también individuales. Entonces, eso generó que todas las personas apoyaran no solo al sistema político como un todo, al sistema político democrático, sino también algunos elementos sustantivos de este sistema político, en particular las instituciones, como mencionaba antes, y también el presidente en particular y el gobierno en términos más amplios. Y eso generó un efecto donde, a pesar de que el presidente Alvarado y su gobierno no habían tenido ni habían gozado una luna de miel, ni habían gozado momentos de valoración positiva de su gestión, sí en ese momento las personas le dieron un espaldarazo y un apoyo importante, sobre todo por esta situación. Esto no es extraño, no solo pasó en Costa Rica, pasó en otras partes del mundo, y sociológicamente uno también podría explicarlo, porque en aquellos momentos de impasse social las personas pueden reaccionar de maneras que no lo hacían anteriormente. Podía ser apoyando derivas autoritarias o antidemocráticas, o más bien, como sucedió en este caso, apoyando al régimen político, al presidente y al gobierno a niveles que no lo venían haciendo. Y eso benefició fuertemente en ese momento principalmente al presidente, porque logró valoraciones positivas que no había logrado nunca antes en su gestión. En abril del 2020, en puro momento de la pandemia,
65% de las personas consideraba una valoración positiva del presidente, pero eso se fue desvaneciendo, se fue evaporando, porque Sí. pasó a solo 26% de valoración positiva en agosto y se redujo a 15% en noviembre. Entonces fue como tirar agua al aire caliente en pleno invierno nevado, y eso se fue evaporando evidentemente. Claro. Y Jesús, continúa el pesimismo por la situación del país, el desempleo y el costo de la vida. ¿Qué se encontró en ese tema a lo largo del año? Sí, el tema a lo largo del año y siguió un patrón similar, por así decirlo. Lo que decía Juan Pablo ahora al inicio, que hablaba de ese efecto túnel, donde todas las personas en un momento se concentraron, o nos concentramos realmente en el COVID y la pandemia y el tema sanitario, dejamos de lado los demás temas. Conforme avanzó el año, ya volvimos a los temas que, por así decirlo, pegan y han pegado o que han tocado mucho a las personas en su cotidianidad, como lo es el tema de la situación económica, pero principalmente el tema del desempleo. En esta línea histórica que tenemos desde 2013, que estamos realizando estos estudios, finales de 2012, que tenemos los estudios ya regulares cada 4 meses, vemos cómo el desempleo siempre se posiciona como uno de los principales temas y volvió a ser un tema muy, muy importante ya claro. en el mes de agosto y el mes de noviembre. Y eso es un reflejo también de lo que viven las personas en su cotidianidad. No basta mucho solo lo que dice la opinión pública, también ver las cifras oficiales del país, como el desempleo se aumentó de forma drástica como consecuencia de la pandemia, y eso hace que el desempleo aún se vea más como un problema principal de las personas. Y si lo contrastamos con otras preguntas que hicimos a lo largo del año, como es el tema de la afectación que tuvieron las personas por el tema de la pandemia en cuanto al desempleo, si vemos que aproximadamente el 50% en agosto y un poco menos, 48% en noviembre, tuvieron alguna afectación en su familia o propia en cuanto en temas de empleo, ¿verdad? Entonces eso nos refleja que hubo una afectación muy fuerte sobre el desempleo, pero el desempleo como problema ya es un problema estructural que el país no ha logrado resolver. Y también hay otros temas que han afectado mucho o que ven la percepción y que está muy relacionado con esto, como es el costo de vida, la situación económica del país, y también ese pesimismo sobre la situación económica del país que se ha acentuado. Si bien es cierto, el país siempre ha tenido una visión negativa en las personas sobre la situación económica del país, en esta última medición, bueno, tanto en agosto como en noviembre, eso se acentúa y tenemos los niveles de pesimismo, o sea, donde las personas dicen que la situación del país económica es mala o muy mala, que roza el 85%, 86% de las personas, lo cual nos dice que esa sí es una preocupación muy fuerte, muy profunda de la ciudadanía en el país. Claro. Y Jesús, ¿qué falta por hacer, digamos, en el CIEP en esta área? ¿Cuáles podrían ser nuevas líneas de investigación o cuáles requieren mayor profundidad? Bueno, ya este año iniciamos con una visión un poco macro, pero ya es hacia allá donde vamos a empezar a movernos con nuevas herramientas para aproximar un poco la opinión pública de las personas. En este caso, en el mes de agosto hicimos un piloto, por así decirlo, de cómo podríamos entrar a ver la opinión pública de las personas en redes sociales, que las redes sociales en los últimos años se ha convertido en una arena de discusión, una arena de participación política, y que ya hay toda una discusión teórica que se ha dado sobre eso. Ahora ya la Escuela de Comunicación Colectiva, la Escuela de Informática ya han hecho algunos esfuerzos por empezar a ver que ciertas discusiones en redes sociales, principalmente Facebook, que es la que tiene más impacto en el país, ya nosotros queremos entrar en esa red social, poder ver cómo se está discutiendo y cómo se está dando. Entonces fue una de las apuestas que hicimos este año, y de cara al 2021 queremos eso darle más fuerza. La parte de coyuntura, análisis de coyuntura, hemos hecho y queremos seguirlo trabajando, y el año entrante es un año preelectoral y sí va a ser un año bastante intenso para los estudios de opinión. Bueno, muchísimas gracias Jesús Guzmán y Juan Pablo por estar acá en Sobre la Mesa. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Continuamos en Sobre la Mesa, el año 2020, un año para recordar. El Observatorio de Estados Unidos, también del CIEP, tuvo intenso trabajo este año. Por esto vamos a estar hablando con Juan Manuel Muñoz. Juan Manuel, ¿cómo puede, digamos, resumir todo lo realizado en función de, digamos, de uno de los temas más relevantes de política internacional, como son las elecciones de Estados Unidos? ¿Qué fue lo que se realizó? ¿Se hicieron conversatorios, charlas, etcétera, en ese sentido? Bueno, como decía, sí, fue un año pues con mucho trabajo intenso, más intenso que otros años, diría, porque, como decís, es un evento muy importante, las elecciones de Estados Unidos. Pues Estados Unidos sigue siendo como el poder hegemónico en la política internacional, ¿verdad? Pero han sido peculiares estas elecciones al menos por dos motivos, ¿verdad? Número uno es que la pandemia del coronavirus, la pandemia por COVID-19 relacionada al coronavirus, pues genera alteraciones en la política, ¿verdad? En lo que se podría considerar normalmente es la política en Estados Unidos, la política doméstica, de cómo se llevan a cabo elecciones normalmente, ¿verdad? Pero por otra parte, también son elecciones atípicas porque es cuando Donald Trump busca su reelección, ¿verdad? Y él es un político ciertamente muy diferente, se rompe los esquemas de los políticos tradicionales o los presidentes en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, son elecciones que han generado mucha expectativa, ¿verdad? Por una parte, obviamente los que apoyan al presidente Trump buscaban que él se mantuviera en el poder, ¿verdad? 4 años más, pero vamos a ver que muchas personas, pues muchos sectores iban a estar en contra de su reelección, no solamente, bueno, los demócratas, obviamente, sino que también la presidencia, estos 4 años de Donald Trump han sido bastante diferentes, ¿verdad? Es un presidente, pues, bastante ocurrente en temas de política exterior, ha generado, pues, algunas asperezas, digamos, con los países tradicionalmente amigos, especialmente en la Unión Europea, pero también recordemos que estos 4 años de Donald Trump se caracterizan por el conflicto en lo comercial que mantiene con China, ¿verdad? Y otras cuestiones ahí, ¿verdad? Su manejo autoritario de algunos asuntos en política doméstica, pero también política internacional. Entonces son elecciones que generan bastante expectativa dentro de los Estados Unidos, ciertamente, pero también fuera de los Estados Unidos en la política internacional. Claro, y en ese sentido, Juan Manuel, ¿por qué efectivamente las elecciones de Estados Unidos pareciera que despiertan cada vez más interés en las personas? Porque, digamos, además es relevante para nuestra región, para el país y para el mundo. Así es, son elecciones relevantes y seguramente tal vez han venido despertando mayor interés. Yo creo que en gran medida tiene que ver con el factor de Donald Trump, ¿verdad? Es un político populista, básicamente, ¿verdad? Que, bueno, utiliza ese discurso populista que se acerca supuestamente al pueblo, ¿verdad? Y está en contra de las élites políticas, económicas, intelectuales tradicionales, ¿verdad? Yo creo que ha generado expectativa mucho por eso. Hace 4 años, pues, vamos a decir que las personas, los analistas, la gente en general estaba tal vez más acostumbrada a políticos tradicionales, ¿verdad? Entonces, hace 4 años Donald Trump irrumpe las elecciones y contra muchas expectativas las gana, ¿verdad? Y estos 4 años, pues, ha dado muchas sorpresas en ese sentido, ¿verdad? Yo creo que las elecciones de 2020 en Estados Unidos pues despiertan mucho interés por eso, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, verdad? Mucho ha cambiado en términos de
la política dentro de los Estados Unidos, pero también la política internacional debido a esto, ¿verdad? Y a esto se suma pues otros factores. Donald Trump no es el único político con, digamos, con tintes autoritarios y populistas, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Se le une a otros políticos de una tendencia similar en Europa, en la India, en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que ha despertado mucho interés en la política, ¿verdad? Tal vez hay también cierto grado de polarización dentro de los Estados Unidos y en otros países del mundo. Lo podemos ver aquí también en Costa Rica, hay polarización en términos económicos, pero también en términos de, bueno, cuáles son los valores fundamentales en la sociedad. Para unos sectores deberían de estar orientados hacia este lado, ¿verdad? Un poco más derechos humanos, más progresivo. Para otros sectores debería ser más valores más conservadores, ¿verdad? Entonces, se unen muchos factores a la política, ¿verdad? Que tal vez estaban latentes ahí, pero han resurgido o han tenido pues mayor impacto en años recientes, y yo creo que en términos de política nacional eso pues despierta mucho interés en la gente, ¿verdad? Pero también en términos de política internacional es un factor que ha afectado a los Estados Unidos en los últimos 4 años, y eso pues también genera mucho interés debido al impacto que tiene Estados Unidos, la influencia que tiene ese país en la política internacional, ¿verdad? Y entonces, ahora también que, eso influye. Ahora que hablaba Juan Manuel sobre que es que fue, ¿verdad?, un presidente populista y un candidato populista, ¿será que impacta en el sistema democrático esta posición de no reconocer las elecciones y plantear que hubo fraude por parte de Donald Trump? Yo creo que sí. Bueno, cada político populista es diferente a su modo, ¿verdad? Pero ciertamente algunos políticos digamos que se parecen a Trump en muchos sentidos, esa línea autoritaria y demás, ¿verdad? Algunos se han caracterizado por deslegitimar los procedimientos sobre los cuales se tiene bastante confianza, ¿verdad? O deslegitimar el discurso de los expertos. Entonces, bueno, muchos expertos y el funcionamiento de las instituciones democráticas en Estados Unidos funcionan pues bajo procedimientos técnicos que han sido probados, no generan fraude sistemático, ¿verdad? No generan fraude que amenace los resultados electorales, que ese es el gran punto. En Estados Unidos se pueden cuestionar muchas cosas sobre el sistema electoral, ¿verdad? Sobre la integridad de las elecciones, como diría la politóloga Pippa Norris, que es tal vez la experta que ha estudiado más sobre ese tema, integridad de las elecciones. En Estados Unidos se puede cuestionar muchas de esas cosas. Sin embargo, eso no implica que haya fraude sistemático, ¿verdad? Y entonces una cosa que tiene Donald Trump y tienen otros líderes populistas de derecha especialmente, es que pues tratan de deslegitimar el conocimiento experto, tratan de deslegitimar el funcionamiento de las instituciones democráticas, bueno, pero no lo fundamentan sobre criterios válidos, ¿verdad? Son argumentos vacíos. En gran medida, pues son fake news, ¿verdad? Y ese término de fake news, noticias falsas, lo popularizó Donald Trump hace 4 años, ¿verdad? Entonces, claro, crean verdad de cierta forma, pero es una verdad creada, no está fundamentada en datos. Y eso ha caracterizado mucho a Donald Trump, y en ese sentido no ha dado mucha sorpresa, ¿verdad?
después del resultado electoral. Bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, por estar acá en Sobre la Mesa. Nos despedimos de este programa precisamente con un extracto de uno de los tantos temas que no pudimos conversar, las migraciones. En este caso vamos a ver una cápsula, un podcast de historias del presente en el que participan Soledad Álvarez Velasco y Sergio Salazar, investigadores del CIEP. Como les mencionamos al inicio del programa, todas estas cápsulas las pueden buscar en las redes sociales del CIEP. Y bueno, y además les agradecemos la sintonía y por apoyarnos durante todo este complejo año 2020. Quisimos cerrar precisamente con un título en positivo, un año para recordar, porque efectivamente este año es un año que podríamos identificar como un parteaguas y esperamos, como en algún momento lo dijo Tania, que a pesar de todas las dificultades podamos ver en estas oportunidades de mejora. Así que muchísimas gracias y les esperamos el próximo año acá en Sobre la Mesa. Crisis clarísima que estamos atestiguando de cómo el Estado no ha sabido y no sabe cuidar. ¿Cómo cuida a sus ciudadanos? Lo que nos revela la situación contemporánea es que hay categorías enteras de población que están totalmente descuidadas. Y cuando estoy hablando de muchas categorías de ciudadanos, estoy pensando en este momento en los deportados que llegan desde los países de destino, estoy hablando de los miles y miles de solicitantes de asilo que salen de la violencia para caer en otras zonas de confinamiento y de violencia. ¿Qué hacemos con los migrantes irregularizados en tránsito? ¿Qué hacemos con los niños y adolescentes que están en detención, en confinamiento, etcétera? Es decir, el cuidado se vuelve hoy un tema que no solo es un tema del cuidado en lo privado, esa no es la disputa. Es el cuidado que nos debe otorgar un sistema estatal y en eso, reitero, no puede ser un cuidado solamente para que la economía reproduzca la acumulación de capital al infinito, sino la redistribución igual de justicia.